vamos a empezar. La historia del Río de la Plata por Alberto. ¿Sí? Puede hablar con ella. La Plata salía por acá. ¿Dónde nace de la Plata? El río de Plata es la confluencia del río Uruguay y el río Paraná. El río Uruguay nace en la ciudad de San Pablo, ¿no? Y además, a mí me gusta bucear y sé que los peces en el fondo del río hablan portugués. Ese es un río. Entonces, la gobernación del Río de Plata dividió el territorio en oriental, la banda oriental del río, y en el occidental, la banda occidental del río. El occidental después se dividió en provincias, dio lugar a la República Paraguay, a la República Argentina, a la República de Bolivia y todo lo demás. Y la banda oriental tomaba lo que ahora es República Oriental, Río Grande do Sul y Santa Catarina. Eso era la zona española y formaban parte de la banda oriental, que después fue gobernación de Buenos Aires, después fue virreinato del Río de la Plata. Entonces, nosotros éramos orientales y seguimos siendo orientales. Ya digo, los únicos uruguayos que conozco son los uruguayanos en el río Uruguay, en la ciudad uruguayana, y la ciudad de Concepción del Uruguay en la Argentina, en la provincia de Corrientes, ¿no? Únicos ciudadanos uruguayos que yo conozco porque están de esas ciudades. Después, por problemas políticos, fuimos provincia oriental de la República Argentina. Después se armó la guerra Paraguay por motivos políticos que tuvieron poco que ver con lo que pasaba acá y muchísimo que ver con la guerra de secesión norteamericana, muchísimo, y con el aprovisionamiento de fábricas europeas con algodón que no podía pasar de los estados del sur, ¿no? Bueno, entonces armaban ahí una guerra triple alianza, los cuales los que peleaban eran los de acá, pero los intereses estaban en otro lado. Y entonces, la provincia oriental se independiza de Brasil porque el imperio lo había anexado en un momento, Sí. con el nombre de provincia Cisplatina. Cisplatina, sí. Y hubieron luchas, ocupaciones. El ejército que tomó Montevideo, el ejército portugués, fue organizado por Sir William Carr Beresford, un lord inglés, Sí. que había tomado en la ciudad de Buenos Aires en la primera expedición al Río de Plata, con 1500 hombres la tomó. Después lo sacaron a patadas porque eran muy pocos. Y dirigió en Portugal la portuguesa española del ejército de Wellington. Así que fue mariscal portugués. Sí. Lord Beresford, además de general inglés. Perfecto. Beresford organizó la conquista portuguesa de la banda oriental del río Uruguay, que duró 10 años. A los 10 años un grupo de orientales que se conoce como los 33, eran 34, ¿y quién pintó el cuadro? ¿Me quiere decir? Están todos ahí en el cuadro. Así que no podían ser 23, en el cuadro hay 23. ¿Y el pintor? Tenía que ¿Y el pintor? El pintor era contratado. No, usted yo pago el servicio. Bueno. Entonces la República se independizó y se llama República Oriental del Uruguay. Banda Oriental, Provincia Oriental, República Oriental. Mi documento
República Oriental del Uruguay. Y en todos los documentos, en todos los documentos, nacionalidad oriental. Ah, sim. Sale en el diario, fulano, un accidente, nacionalidad oriental. El himno dice oriental es la patria o la tumba, libertad o con gloria morir. Nós estuvimos no estádio do... Como é que chama aquele time? Centenário. Así que por lo menos Estuvimos los, en Centenario, los carboneros cantan por lo así. menos los argentinos y los brasileños llámenos orientales, somos orientales. Que en Europa nos confundan con africanos, bueno, son unos brutos. Que oriental é porque é o ponto mais cerca da África, não é isso? Por isso que é oriental. É o ponto mais cerca em termos de latitude. Un país para los europeos, un país que se llama Uruguay debe estar cerca de Uganda y de Ubuntu y de todos esos lugares. E qual equipo de futebol? ¿Cómo? Qual sua equipo que ele de gosta. futebol? Que ele gosta. Ele gosta. En mi vida fui a una cancha de fútbol. Sim? Nunca, Nunca? nunca. Não lhe gusta futebol? Yo siempre fui jugador de cricket, de rugby, de tenis y fui buceador. Boxeador também? Sí. Competí en el Mundial de Caza Submarina de Río del año 63 y competí en varios campeonatos brasileños de caza submarina. Hoje dia vive em Punta del Este. Usted? Sí, yo vivo el mes de enero en Punta del Este. Punta del Este. 11 meses en Buenos Aires para trabajar, un mes en Punta del Este. Trabalhas com que trabalhas? Soy ingeniero consultor. Porque ele faz mergulho submarino no meio de tubarão. lá Construção perto de- civil? ¿Eh? Construção de No, no, soy industrial. indústrias? Ele falou que em Ponta del Este tem um lugar lá que você faz pesca submarina, ele mergulha, tipo assim, tem tanto tubarão, você tem que empurrar. Vives em Argentina, pero quando o voto é em Uruguai. A escolha dele presidente. Ah, voto en los dos lados. Não, Tienes se dupla pode? cidadania? Como pode? Tienes Bueno. Tengo un documento que me habilita, tengo otro documento que me Sí, habilita para los y dos. tengo otro documento que me habilita a votar en Roma. Ah, sim. Ah, sí. En Descendiente este mundo, italiano. tener un solo pasaporte no. En este mundo, no. Puedo saber em quem votaste em Uruguai e Argentina para o governo? No me pierdo ninguna elección. E em quem votou? ¿A quién voto en Uruguay? Sí. Al Partido Nacional. Qual é del presidente ou não? En este momento no. En Uruguay existe el... Qual é o partido del Deixa ele falar um pouquinho, presidente atual? repórter. El presidente actual Qual partido? es es un gordo panzón campechano, ex guerrillero, compañero de Dilma, Ah, que es el vocero de un directorio, porque el frente está compuesto por 27 partidos de izquierda. Y el gobierno, el país está gobernado por el Comité Central del Frente. El gordo es lo que le dicen el el vocero. gordo. Es No el- le gusta a ellos. No es bueno. ¿Eh? No es bueno presidente. Es simpático, arregla, conversador, dice una cosa y
que no le gusta el comité central y al otro día lo más campechano. Y bueno, ustedes saben, ayer se me fue la boca, yo en realidad quería decir, me van a tener que disculpar. Ese no es presidente, es el simple ministro de director del frente que hace tiene la conducción política. ¿eh? Que lleva la conducción política Es del país. todo lo contrario de la cretina que tenemos acá, que se cree que es la emperatriz, ¿cómo se llama? La de Rusia. Catarina. No, ¿cómo se llamaba la famosa emperatriz rusa? Después nos lembramos. Catalina la Grande. ¿Estás seguro que ella es Catalina la Grande? No necesita leyes, no necesita No es buena tampoco. No, es lo que ella dice y nada más. Y entonces, esta es lo contrario del gordo que tenemos acá, ¿Sí? ¿no? Uno es más simple y otro es más maquinado. Dilma no era terrorista buscada y con entrada. Yo he visto y tengo archivado en casa la ficha policial de Dilma, de joven. También tengo la del Pepe Mujica. Entró en el movimiento Tupamaro porque en el penal en el presidio estaba preso porque había robado la nómina del personal, toda la paga de la quincena del personal de una fábrica muy grande que había acá en Colonia llamada Durampex. Y lo agarraron unos días después, ¿no? Y se comió 13 años de cárcel. En la cárcel lo capturaron ideológicamente y entonces se volvió Tupamaro. Y participó en muchos combates de los Tupamaros. Está todo en el prontuario, ¿eh? Y cayó preso. Yo no pensaba Y que a él le preguntan, le viene un periodista y dice, ¿y usted cuánta gente mató cuando era combatiente activista? Y dice, no debe haber matado a ninguno, si yo tiro muy mal. Claro, como no ganaron ninguna escaramuza, ellos no contaban los cuerpos. ¿Y qué le parece el gobierno Dilma? Económicamente andan bien. Si un país crece, hay educación para los chicos, no hay desnutrición. Cada vez crece más la clase media definida como los que tienen casa propia, aunque la estén pagando a 30 años, tienen auto, tienen televisor, es decir, están en la sociedad. Ese país anda bien. Pero Uruguay también tiene educación para los niños, tiene todo esto, ¿no? ¿No? En la superficie sí, pero yo que tengo hermanos y primos así por toneladas, porque éramos 9 hermanos y 9 primos con el mismo apellido, porque eran 2 hermanas casadas, 2 hermanos. Así que sobrinos y sobrinos, nietos, bueno, yo mismo tengo 10 nietos. Los oigo a todos, los oigo hablar a todos, ¿no? Sí, no es ningún paraíso el Uruguay. El Uruguay no puede soportar más de 3 millones de habitantes. Desde que yo nací en el año 30, siempre fueron 3 millones de habitantes. Así que la matemática simple me dice que hay 6 millones de uruguayos viviendo en Buenos Aires. ¿Cuál su fecha de nacimiento? 1930. Sí, y los días y mes. ¿Eh? ¿Cuál el día? Ah, el día no sé, no le pregunté a mi mamá, pero la fecha es 9. 9 de Mayo. mayo. No, Mi papá también es de 1930, pero la fecha es 30 de agosto. Ah, sí, sí.
Malvinas venían a Montevideo a hacer secundaria al colegio inglés donde yo estaba. Así que he tenido un montón de compañeros de clase que eran de las Malvinas, ¿no? La característica de todos ellos que hablaban así, porque como había tantos tiempos en las Malvinas, no había un color, ¿no? Había explotación de ovejas. Y eso ocurrió desde que cuando las guerras de independencia acá, en 1815 se retiraban los españoles de las Malvinas, de Montevideo, se fue la flota, quedaron abandonadas las Malvinas, que era una flota, era un lugar, un apostarero para reparar barcos, y la población que había en las Malvinas era de Montevideo. Descrito por Charles Darwin, 2 años después de que los ingleses las ocuparon para lo mismo que lo querían los españoles, que era ayudar a los veleros que trataban de cruzar el Cabo de Hornos y que muchas veces tenían viento en contra 5 o 6 semanas, agarraban unas tormentas espantosas, rompían máquinas que necesitaban un lugar donde venir a arreglar el barco, ¿no? Los españoles la dejaron en 1815, en 1830, una fragata inglesa, fueron y establecieron una base naval. Darwin estuvo ahí, habló con la gente de la zona, tuvo caballos, polió avestruces, comió asado con cuero, pero la familia sea de Montevideo. O sea que siempre hubo contacto con el río de la Malvinas. Sigue habiendo. La Argentina se le ocurrió que se los habían sacado a ellos como herederos de los españoles. Sí, para ir a Uruguay no eran herederos también, pero ahora lo tienen los ingleses. Así que lo sigo con interés académico, nada más. ¿Cuánto consigue la partida? No tienen interés ninguno ahora, porque eran muy importantes en la época de la vela y muy importantes en la época del carbón. Puede ser, ¿no? Puede ser que haya petróleo, puede ser. Por lo menos hay compañías inglesas que fueron pinchando un poco, están tratando de levantar capital de riesgo en Londres para poner torres. Pero si yo tengo que vender un yacimiento que sirva o no sirva, voy a decir que ahí hay petróleo. Pero no le compraría acciones. Y los que viven allí no necesitan
momento mandaron maestras argentinas. Un plebiscito en Malvinas, la población escogió Son un par de miles. Y además si sigue las cosas como yo las conocí, con la gente que yo hablé de las Malvinas, se van. Cuando la guerra de las Malvinas, el 100% de las tierras de las Malvinas eran de una de sociedad británica, ¿no? Cuyo presidente, el marido de la Thatcher, presidente y principal accionista. Así que En Brasil fui Augusto Kant. bueno, y mi abuelo por esas cosas se interesó por la religión, Sí. consiguió hacer muchas modificaciones en la nueva constitución uruguaya. De ninguna manera es un regalo mío. Señora, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo no vi. ¿Qué está haciendo acá? Estou a ficar gravando. Perdón, señora. Segura meu óculos, tá?